programas de trabajo en cada uno de las propuestas curriculares, para luego ir tal vez a un estudio de caso de un texto que presenté a la PAO Latinoamérica y fue publicado para mostrarles algunos ejemplos de cómo los diseños curriculares pueden mejorar o cambiar desde la perspectiva de la flexibilidad curricular. Entonces, en la primera parte voy a hacer una introducción sobre ese tema. El tema que nos convoca en esta sesión es necesarias flexibilizaciones curriculares en la educación en modalidad híbrida, basado en las pedagogías emergentes y sobre todo en la pedagogía holográfica, que es lo que me han pedido trabajar. Gracias a todos los compañeros de Panamá y de todos los lugares que nos están oyendo. Voy a empezar la disertación hablando de qué es la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular es un enfoque de diseño curricular, es decir, es una forma de cambiar el currículum desde la asignación de los recursos, puede cambiar las metas, puede cambiar los propósitos de una universidad, de un centro educativo, inclusive de un país, y con ello esa flexibilidad curricular que cambia el diseño puede cambiar incluso las metodologías educativas y cambios en la propia política de educación de un país. Este enfoque está diseñado para que maestros, docentes puedan ser creativos al personalizar un programa educativo, un curso, para adaptarse a las necesidades de los estudiantes y sus entornos educativos. Es decir, que la flexibilidad curricular nos ayuda a, uno, cambiar el programa de curso o donde estemos situados, es decir, el curso que damos, las relaciones internas de aula, pero también traer el propósito curricular de lo interno de nuestra institución, digámosle una universidad, con lo externo de nuestra institución, que podría ser un mercado laboral, un entorno educativo, una comunidad educativa. Entonces, la flexibilidad educativa, véanlo como el puente que logra que los propósitos educativos de aula puedan reflejarse en una sociedad y al revés, que toda la sociedad pueda verse reflejado en un aula. Entonces, la flexibilidad curricular también puede ayudar a docentes a promover un ambiente de aprendizaje participativo en el que se aprovechen al máximo los intereses y habilidades de los estudiantes y el trabajo en la comunidad o en un centro laboral, si así será el caso. Esto, a su vez, puede ayudar a que estudiantes puedan tener éxito tanto en el aula como en la vida profesional. Ahora, dadas las circunstancias de la pandemia, podemos decir que esta ruptura que hemos tenido en nuestros países, en nuestros centros educativos, en nuestras labores de educación, nos hace preguntar también si esto es flexibilidad curricular, que no es flexibilidad curricular, que es rigidez curricular. Entonces, la rigidez curricular podemos conceptualizarla como un enfoque de enseñanza basado en un conjunto de reglas estrictas que limitan, obviamente, la flexibilidad en el aula, en la carrera o en la universidad. Esto significa que temas y contenidos se enseñan en un orden específico, tal vez sistemático, sí, repetitivo muchas veces, donde los profesores deben seguir un programa de estudio a nivel estricto. Esta rigidez siempre limita la creatividad de los docentes y su capacidad de ajustar las lecciones para satisfacer las necesidades educativas en general de los estudiantes. Y la rigidez curricular también puede dañar la educación porque limita la motivación y el interés que se tiene de los temas que nosotros trabajamos. Si los estudiantes no encuentran, por ejemplo, un contenido en la clase que lo relacione con la cotidiana, los intereses,
lo que les motiva o incluso lo que les desmotiva, pierden el sentido del proceso de aprendizaje. Esto también puede reducir la participación y el entusiasmo, flexibilidad curricular, y eso es rigidez curricular, ¿verdad? La rigidez curricular también limita la individualización que dada la para tener éxito en el proceso de aprendizaje. Entonces, podemos ver que o analizar que nuestros centros educativos tengan modelos de flexibilidad curricular o de rigidez curricular. Ahora, ¿cuáles son las características particulares del tema de la flexibilización curricular? Uno es el tema de la personalización. Dado la pandemia, la flexibilización curricular ha sido importantísima en estos últimos años porque los estudiantes pudieron acceder a seleccionar materiales y contenidos educativos de acuerdo a las necesidades personales y sus intereses. Esto es interesante porque en varios procesos actuales hemos visto que existe una posibilidad de abordar nuevas tecnologías y nuevos métodos educativos, inclusive nuevas metodologías. La flexibilidad curricular nos ha dado un cambio de tiempo y lugar, es decir, ahora podemos tener una clase virtual, podemos tener una clase presencial o podemos tener una clase híbrida, que es el modelo que utiliza elementos guiados por la tecnología como elementos también presenciales. Entonces, en este momento se está utilizando en la mayoría de los centros educativos, sobre todo en las universidades, elementos distintivos para cada uno de los procesos, lo que llaman modalidad híbrida o flexible, donde el docente va a decidir el tiempo y el lugar muchas veces, sea asincrónico o sincrónico, como en este caso que estamos presentando una actividad sincrónica, pero al ser grabada se va a volver también asincrónica. Entonces, el tiempo y el lugar hay un cambio muy, muy grande y eso nos ayuda a volver a revisar el tema de la flexibilidad curricular como elemento que nos lleven al cambio y a la innovación. Don Orlando en el primer día hablaba del cambio y la innovación y decía que no todo cambio significa innovación necesariamente, ¿verdad? Y justamente ese es el tema. Este cambio vamos a revisar si es realmente una innovación o simplemente es un proceso que estamos ajustando de lo presencial a lo virtual o estamos tomando elementos de la virtualidad. Ahora, evidentemente, este proceso nos ha ayudado a que la flexibilidad curricular permita a los estudiantes que experimenten metodologías nuevas e innovadoras, que puedan adaptarse a otros modelos, aplicaciones, plataformas educativas y diferentes formas de traer el conocimiento para sí. No vale indicar que evidentemente la discusión actual es, por ejemplo, el uso de ChatGPT, que es una aplicación a la que tú le ordenas qué es lo que deseas escribir o modificar una imagen o cómo visualiza la inteligencia artificial estos procesos. Y ahora más bien la gran discusión es cómo absorbemos esa nueva tecnología que está siendo usada, por ejemplo, por los estudiantes comúnmente, y que nosotros tendremos que aprender a usarla y también aprender a administrarla y a evaluarla, porque al final va a ser un instrumento que sea muy importante para el tema de lo que está pasando actualmente. ¿Qué elementos caracteriza a la flexibilidad curricular? Tal vez voy a señalar unos 3 o 4 para que más o menos tengamos algo común. Primero, que el currículum puede adaptar los cambios de manera que se coordinen con el mercado laboral. Por ejemplo, podría ser un sentido de la flexibilización curricular. En muchos países se está hablando que los estudiantes de secundaria deberían tener una educación técnica o una educación
digamos, que saque una profesión al terminar su bachillerato de secundaria, y esos enfoques están muy avanzados en Europa y tienen esa relación de buscar pues un mercado laboral que haga que la flexibilización curricular haga que existan nuevos elementos que lo conecten con el mercado laboral. Lo mismo las universidades que están hablando de el modelo por competencias, que tiene que ver con modelos que transmitan el quehacer cotidiano de la carrera o de los programas de estudio y los planes de estudio con el mercado laboral y con la situación del mercado laboral cambiante actualmente. Entonces, esa es una de las formas o características de la flexibilidad curricular. También que se promuevan proyectos académicos innovadores dentro de la institución, sea una universidad, sea un centro educativo, que tenga que ver con satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria que está utilizándolo. Obviamente, otro de los elementos de la flexibilidad curricular es inmediatamente hablar de transdisciplinaridad y interdisciplinaridad, ¿verdad? Voy a ser tal vez un poquito más gráfico en el ejemplo. Si nosotros hablamos disciplinarmente, por ejemplo, de alimentos, una carrera que se dedica al estudio de los nutrientes y los alimentos es la carrera de nutrición, ¿verdad? Y disciplinarmente tal vez la carrera de tecnología de alimentos. Los dos, digamos que son carreras que se dedican al tema disciplinarmente al tema del manejo de nutrientes y alimentación. Cuando se vuelven interdisciplinares, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la carrera de nutrición se podría llamar nutrición comunitaria, donde entran elementos transdisciplinares de la antropología, de la sociología, de la cultura, para cambiar y modificar el objeto de estudio de esa carrera, hacer una carrera que confluya a varias carreras en sí, en un objeto de estudio, incluso la tecnología de alimentos. Entonces, no solo estudiará el alimento y el nutriente, sino estudiará el alimento y el nutriente en una comunidad, en una sociedad, en un grupo de personas. Por ejemplo, hablemos de transdisciplinaridad. Cuando ya hablamos de transdisciplinaridad, ya pasamos a elementos que no solamente una disciplina lo estudia, sino varias. Por ejemplo, en este caso de los alimentos, vamos a pasar al tema de seguridad alimentaria y nutricional, donde ya hablamos de la... Ahí entran tecnólogos, ahí entran ingenieros ambientales, etcétera. Cómo esa semilla se vuelve un proceso digamos, para poder tener un alimento, un crecimiento del alimento, y esto ya es investigado por otras áreas transdisciplinares que podría ser, por ejemplo, ya las ciencias naturales, la biología, entran otras ciencias, obviamente la nutrición, entra incluso la administración de empresas, cuando se tiene que administrar esos recursos de alimentos con otras fuentes, o ingenieros sociales que tienen que trabajar el tema de la seguridad alimentaria, los geógrafos que tienen que mapear los lugares donde ciertos alimentos se dan en ciertos tiempos. Entonces, como pueden ver, podemos pasar de una ciencia disciplinar a una multidisciplinar o interdisciplinar y luego a una transdisciplinar. Entonces, la flexibilidad curricular ayuda a eso, y esto es muy importante que lo tengan en mente porque tiene que ver con los modelos curriculares que tenemos actualmente en nuestras universidades. Por ejemplo, muchas veces tenemos modelos que son modelos cerrados, semiabiertos o abiertos completamente, y los que más flexibilidad tienen son evidentemente los modelos abiertos porque dialogan constantemente con la sociedad. Entonces, en los modelos constructivistas y socioconstructivistas, o hay modelos como los que se utiliza la tecnología, que se llaman conexionistas o cognitivos, hay un verse
hacia lo que hace el estudiante dentro de un aula, dentro de una relación entre estudiante y profesor, ¿verdad? Hay modelos con enfoques de competencias, modelos educativos, que buscan conectar las competencias que llaman algunas veces para la vida o las competencias con el mercado laboral. Entonces, muchas veces hemos visto que estos modelos, por ejemplo, utilizan mucho de las competencias tecnológicas o las competencias laborales en específico, ¿verdad? O también hay procesos que tienen que ver con una transición a modelos más cognitivistas que simplemente hablan de la relación mediada por la tecnología, que es la que ahorita estamos comúnmente usando. Para ello, quiero decir que los modelos de flexibilidad curricular varían dependiendo de la situación. ¿En qué situación estamos actualmente? Pues digamos que es una situación que pareciera común a todas, pero voy a dar una referencia para que veamos que no es tan diferente la percepción, o más bien es diferente la percepción que tenemos sobre la situación actual, y de ahí vamos a partir para revisar la flexibilidad curricular. Por ejemplo, en Argentina, a esta etapa le han llamado educación en la nueva normalidad. En México lo llaman aprendizaje en contexto de crisis. En Colombia le llaman educación a distancia híbrida. En Perú, educación en tiempos de pandemia. En Chile, educación a distancia. En Brasil, educación basada en tecnología. En Venezuela, educación a la carta. En Bolivia, educación a distancia adaptativa. En Uruguay, educación digital. Y aquí en Costa Rica le hemos llamado apagón educativo. Entonces, como ustedes verán, todos los países han adoptado estos últimos 3 años como algo diferente y complejo de abordar. Y estas discusiones entre docentes y gente que está ligada a la educación nos ha hecho ver, sobre todo en CESPE, ver qué otras propuestas pueden haber para que realmente tratemos de incorporar nuevos elementos a esa currícula que era tan tradicional y tan rígida. Hemos hablado mucho de las pedagogías emergentes, y hablar de pedagogías emergentes, que por cierto viene del latín, que dice emergentis, o significa que sale de un desastre. Entonces imagínense lo interesante, porque cuando algo emerge significa que ha tenido que pasar algo muy complejo, y que tiene que sacar de sus fuerzas muy interiores algo para responder a esa situación. Por eso viene también de emerger, de zambullir, de sumergir, de hundirse, para luego emerger nuevamente. Entonces, si hay pedagogías emergentes, obviamente hay pedagogías decadentes. ¿Qué es lo decadente? Lo decadente es lo que hemos ya discutido en muchos eventos, seguramente ustedes lo han visto en varias de sus disertaciones de sus docentes. Hay pedagogías que se usan, ¿no? La pedagogía tradicional, que es un carácter muy centrado en el profesor, la pedagogía directiva, que tiene que ver con una enseñanza rígida, currículums inflexibles, temas que se tienen que tratar de manera sistemática, ¿verdad? Y con una, obviamente, pedagogía bancaria que desde Paulo Freire se ha señalado como algo que realmente caracterizaba ambientes de aprendizaje sumisos, monótonos y hasta estériles. Entonces, esa pedagogía, que además está basada en la memorización, son pedagogías que ahora están en decadencia y que, sin embargo, tienen alguna influencia en algunos sectores de nuestro quehacer diario. Hay pedagogías latentes que tienen que ver con las pedagogías que eran presenciales, que era, por ejemplo, la enseñanza magistral,
y se acuerdan que los profesores transmitían el conocimiento directamente cuando estaban en presencia, por, digamos, los 30 alumnos, y que escuchaban, anotaban y memorizaban los contenidos. Eso todavía existe en muchos, y muchos de nosotros, como autocrítica, no hemos logrado adaptarnos a este mundo de la virtualidad, porque estas pedagogías latentes nos llevan hacia atrás, nos vuelven hacia atrás. El aprendizaje memorístico, la enseñanza basada en un solo texto, es una pedagogía latente que he visto en muchos colegas, de que tienen un texto base o que tienen ya ni siquiera un texto, sino un PowerPoint de los años 80 que lo replican a cada uno de sus estudiantes durante muchos años, que eso también tiene que ver una de las formas muy complejas de abordar este tema que es muy particular. Y las pedagogías emergentes que hay ahora son pedagogías que tienen que ver, que están ligadas a la tecnología y tienen que ver con la presión que hubo de parte de docentes que trataron de incorporar en sus currículums temas que relacionaban la flexibilidad curricular del aula al exterior, a la comunidad científica, a la comunidad laboral o simplemente a la comunidad educativa. Entonces, muchos de estas pedagogías tienen que ver con la pedagogía basada en proyectos, por ejemplo, que es una pedagogía muy interesante, donde el estudiante practica junto con otros estudiantes el tema de los proyectos que el profesor indica sobre un tema particular, que eso es muy interesante porque ayuda a obtener mayor beneficio de los estudiantes en cuanto a solucionar temas que están ahí. Yo creo que hay que usar más de este tipo de pedagogías porque, si se dan cuenta, ya con el ChatGPT ya vamos a pedir un trabajo y de repente vamos a tenerlo en 20 minutos. Así de rápido va a ser. Lo que tenemos que ver es cómo ellos solucionan un problema dentro de una sociedad. Por eso es importante que nosotros también hagamos la flexibilidad curricular en el aula, pero en nuestras mentes principalmente. El aprendizaje basado en problemas, que tiene que ver con problemas hechos en aula, que conjuntamente todos solucionamos, incluido el profesor. Los aprendizajes basados en simulaciones, que tienen que ver con simular una situación específica y ver cómo se trabaja esta solución, simulando un evento, un acto. Eso se hace mucho en medicina, pero también lo hemos hecho en ciencias sociales, en educación, simulando un aula y actores simulan una situación. O el aprendizaje basado en tecnología, que tiene que hacer que el profesor pueda indicar el problema o la situación y que sean los estudiantes que digan qué aplicaciones son las mejores, qué fuerzas tecnológicas pueden solucionar esa situación o qué usos de tecnología pueden trabajar esa situación. Entonces, hasta aquí quisiera que entendamos que hay una flexibilización curricular, hay una rigidez curricular, hay una situación que ocurre en la pandemia y hay pedagogías emergentes que están tratando de solucionar situaciones actuales y hay pedagogías decadentes y latentes que están tratando de retrasar una situación dada. Voy a hacer un ejemplo que tenga que ver con un cambio curricular para que ustedes luego me pasen a preguntar si es que ocupan alguna respuesta mía o pueda ayudarles algo. Me gustaría compartir una presentación que es un estudio de caso. Si alguno me puede decir si esta está presente, si se puede ver. ¿Me ayudan, por favor? Ok, se ve bien. Perfecto, gracias. Voy a hacer la presentación o pasar la presentación. Y voy a hablar de un estudio de caso que es la sistematización de cambio curricular con enfoque en tecnología e innovación de 3 carreras de ingeniería para mejorar la calidad educativa. Es un texto que trabajé junto con 4 docentes o 3 docentes, 3 directores de carrera sobre una
un cambio curricular que era necesario porque se necesitaba enfrentar nuevas situaciones dentro del mercado y que obviamente requería de enfoques emergentes, profesionales, ejes curriculares nuevos. Los ejes curriculares son los énfasis que el currículo tiene sobre un cierto tema, y una flexibilidad curricular capaz de captar los cambios disruptivos de la sociedad. Ese fue, digamos, el motivo. Ahora, hay una breve definición rápida de currículum. Es un conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a una formación integral y a la construcción de una identidad nacional, regional, local, incluyendo recursos humanos, académicos y físicos que se ponen en práctica en políticas educativas. Pero en resumen, el cambio curricular, o sea, el currículum, está ligado a todo, desde una política nacional de educación hasta metas y misiones de carreras o de universidad. Para hacer un buen diseño se ocupa siempre creatividad, innovación, versatilidad, dejar las rigideces de un currículum antiguo y dejar los feudos de un currículum antiguo. Entonces voy a pasar al ejemplo rápido de la carrera de ingeniería topográfica. Esta carrera era una carrera que tenía que ver simplemente con la topografía y el catastro. Entonces la carrera se llamaba ingeniería topográfica y catastral. Entonces, al empezar a trabajar con escenarios futuros, trabajamos con escenarios futuros, qué pasaba con las carreras, qué pasaba, cómo hacer este currículum rígido de disciplinar, que sea transdisciplinar, que tenga relación con el entorno, con el medio ambiente, que tenga relación con el mercado laboral. Vimos, después de varias sesiones y mucho trabajo, importante, por ejemplo, que a los ingenieros topógrafos les tenía una necesidad. Perdón, voy a explicar más bien el cuadro mejor. Esta carrera ahora se llama Ingeniería Topográfica y Geomática, tiene 46 cursos, de 36 a 46 cursos, tiene 141 créditos universitarios, y como ven aquí está del primer al 10º cuatrimestre. Entonces, aquí hay 10 cuatrimestres y cada cuatrimestre tiene aproximadamente 5 cursos. Ahora, todos los participantes de este cambio curricular eran el colegio profesional, la universidad, incluso los contratistas o la gente que está en el mercado, los estudiantes, los profesores, y vimos que obviamente la base de la carrera, que tiene que ver mucho con ciencias básicas, si estamos hablando de cálculos, ¿verdad? Toda esta base que tiene que tener un ingeniero, se mantenía. El tema de formación de nuevas competencias que tenía que ver con el mercado de habilidades blandas se le incorporó porque faltaba un montón de cosas básicas como administración de un proyecto, ingeniería económica o simplemente el tema de legislación, que era un poco interesante. Entonces, elementos varios se incorporaron en ese sentido, y también se incorporó elementos como, obviamente de la misma carrera que tienen que ver, estos elementos anaranjados son los cursos que tienen que ver con topografía, tienen que ver con toda la ciencia topográfica, cómo se mide un terreno desde la parte básica. Pero había un elemento claro, la tecnología. Ahora las mediciones ya no se hacen a mano, se hacen con tecnología avanzada, con drones. Un dron o un manejo de dron, lo que antes decía en una semana de trabajo, el dron lo hace en un día. Entonces, para esta incorporación nueva, se utilizó elementos de manejo de tecnología, es decir, desde saber diseñar gráficamente la información aérea de un dron, hasta modelos más avanzados de sistemas de computación gráfica y manejo de tecnología con megadatos, es decir, que ya no se tenía que ser, sino que se hacía utilizando tecnología GPSS, que es la que tenemos en los celos, se han dado cuenta, nos ubica, ¿verdad?
esa tecnología y la GNSS que tiene satelital, más el uso de drones. Imagínense el avance que ha tenido esta carrera en menos de 10 años. Entonces, este tenía que enfatizarse con la flexibilidad que hay en el mercado laboral. Si alguien me hace el favorcito de cortar su micrófono, que creo que le estoy oyendo, ahora seguir con la exposición, le agradecería un montón. Entonces, esta es una carrera, este es un ejemplo de una carrera que ha pasado, que el impulso tenía que ver con la tecnología. Entonces, imagínense el cambio del modelo curricular que hay. Voy a pasar al otro. El bachillerato de ingeniería civil, digamos, el mismo problema, un currículum inflexible, no se tenía relación con el mercado laboral, no había relación con un enfoque curricular, y lo mismo que anterior ciencia, hay una base que los ingenieros civiles necesitan, una base de formación matemática, otra base de ciencias naturales, ¿verdad? Que están aquí detalladas en los primeros cuatrimestres, pero va cambiando a lo largo del currículum, va llegando a obviamente, la parte dura de las ciencias de ingeniería civiles, que era la parte dura, digamos, de la carrera, pero se empezó a transdisciplinarizar y interdisciplinarizar ciertas áreas. Por ejemplo, el tema de el enfoque hacia ciudades inteligentes, que tiene que ver todos estos cursos de acá, y ciudades de medio ambiente. Entonces, todo este currículum de 1 a 10 en cuatrimestre tuvo una transformación fuerte porque la flexibilidad hizo que se conectara directamente con los proyectos que la universidad misma tenía, que esa universidad tenía un proyecto medioambiental, y con estos cursos, con ese proyecto. Y también conectó con lo que es ciudades inteligentes, que tiene que ver con toda la base de, digamos, técnica de la carrera. Otra carrera es la carrera de ingeniería, antes se llamaba ingeniería de sistemas y cambió por la modificación curricular a tecnologías de información y comunicación. ¿Qué pasaba? Este fue un proceso muy interesante. Aquí le damos del primer cuatrimestre al octavo cuatrimestre, y en ese proceso hay una serie de cursos básicos que los informáticos o los de ciencias de información tienen que trabajar. Lo que se hizo, porque este mercado laboral es muy variante, muy cambiante, muy rápido, lo que hizo fue buscar estos primeros cuatrimestres que sean base de toda la carrera, y aquí se saca un diplomado bien interesante para el manejo de tecnologías de información, y de ahí en adelante, del quinto, octavo cuatrimestre, uno puede sacar una licenciatura de ciencias de información y comunicación, pero lo más importante, con la flexibilidad curricular de buscar una especialidad en inteligencia artificial, aquí están las líneas curriculares, digamos, o buscar ciencia de datos, o buscar la ciberseguridad. Entonces, este currículum se ha abierto no solo a que se acepte, el colegio profesional acepte esta base tangible del ingeniero informático, sino que pueda priorizar los mercados emergentes que existen. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo, ahí me avisa Ramón o alguno de los colegas, pero voy a seguir con los ejemplos para pues, un poco mostrar que la flexibilidad curricular tiene que ver, no es solo un elemento teórico, sino también es un elemento técnico. Este elemento técnico tiene que ver, obviamente, con utilizar metodologías de escenarios futuros, es decir, escenarios de tendencia de las profesiones, etcétera, que se llama, pues en este caso utilizamos metodología prospectiva, y marcos de referencia de instituciones o de colegios profesionales o de regiones para ver el escenario futuro,
intervenimos con temas de tecnología, pero sobre todo la parte social que tenía que ver con habilidades, y eso tal vez lo voy a ver mucho. La flexibilidad curricular tiene mucho que ver con la parte tecnológica, pero más aún con la tecnología humana, es decir, con las habilidades blandas que está faltando casi en todas las carreras. Y obviamente con una planeación, digamos, de la carrera a futuro. Hay que definir bien el objeto de estudio, significa saber exactamente qué es lo que se quiere cambiar, y como decía el profesor Orlando, no todo cambio es innovación, sino tal vez actualización. En estos tres ejemplos que vimos, para mí, tal vez la carrera de topografía y geomática, ahora que tiene uso de tecnología, ha cambiado mucho más que la carrera de ingeniería civil, que ha actualizado los criterios de ciudades inteligentes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son elementos que hay que saber definir y saber diferenciar. Hay que saber el análisis de temáticas latentes, emergentes y decadentes en cada una de las profesiones. Hay cosas que sí sirven, hay cosas que sirven, hay cosas que son clásicas, hay cosas que ya no se deben trabajar, y hay cosas que sí se pueden trabajar y mejorar, y eso es evidente que se puede hacer. Y obviamente es saber adelantar a 10 años, a 20 años una profesión, que eso es complejo, pero es súper interesante, porque tiene que ver con elementos que no solamente se adapten a la actualidad, sino hagan perspectiva de qué pasaría en 10 años, en 15, en 20 años en una profesión. ¿Ok? Voy a dejarlo acá, que creo que, no sé si tengo más tiempo, pero voy a dejarlo acá para que podamos interactuar o intercambiar con los colegas, y ustedes me dirán si tienen alguna duda o pregunta acerca de esta exposición, porque creo que los temas genéricos que estoy planteando pueden servir para cada una de las situaciones que ustedes viven en sus países y sus, pues con cada característica particular de cada país. Aquí en Costa Rica, lo que ha motivado, ha impulsado fuertemente la flexibilidad curricular son los procesos de acreditación nacionales e internacionales. Ha habido un proceso desde hace ya 20 años donde las universidades han pasado por una dinámica de revisar la calidad educativa de acuerdo a parámetros, a 365 parámetros comunes, y para ver si las carreras se acreditan o no. Y es uno de los elementos muy esenciales de la acreditación, es el tema del plan de estudios y su flexibilidad curricular. Es decir, ahora se pide la flexibilidad curricular para la adaptación a estos nuevos tiempos. Y mucho más ahora que ya pasamos 3 años con estos cambios tan fuertes y tan complejos que estamos viviendo todavía, los rezagos. Y pues me gustaría conversar sobre ese tema y que podamos comentar algo más sobre el aspecto. Muchas gracias, y dejo abierto el micrófono o a alguno de los coordinadores que pueda ayudarme entre preguntas y revisar los chats. Gracias. Damos paso al doctor Guillermo, que quiere hacer una consulta. Doctor Ariñez, felicitaciones por su presentación. Y quiero en primer lugar resaltar, porque me ha resultado muy interesante, la manera en que usted ha presentado el estudio de caso. O sea, ha utilizado la publicación, la socialización hecha del trabajo en el espacio científico para objetivizar la disertación que está haciendo. Esa función doble o múltiple que ha hecho de la publicación me resulta interesante. Y a la vez su disertación me lleva a afirmar la interrelación que hay entre la flexibilización, la innovación y la asunción que debemos de hacer de lo diverso
en la actividad cognitiva. Entonces, todo eso me lleva a una pregunta que quizás usted pueda darme su opinión. Es la siguiente. De acuerdo a lo que yo estoy percibiendo, mi interrogante es, ¿cree usted que se están creando las condiciones para posicionar el rol trascendente de los sujetos? Entiendo por sujeto tanto al profesor como a los estudiantes, como síntesis cognitiva, afectiva, que direcciona el uso de la tecnología en función de la satisfacción de las necesidades. ¿Me entendió o la repito? Sí, sí, doctor. Voy a dividirlo por partes para que la respuesta sea completa e integral. El rol de los sujetos. Cuando hablamos del rol de los sujetos en flexibilidad curricular, tiene que ver con la capacidad de adaptación de los currículums o de los diseños curriculares o de la práctica curricular a los nuevos escenarios. Por eso los estudios que acabamos de ver tenían que ver con escenarios futuros. Es decir, los propios actores, los sujetos que llama usted, don Guillermo, deben comprender, conocer y hacer prospectiva. Prospectiva es traer el futuro al presente. Hacer una prospectiva de su carrera respecto al cambio que debe haber inmediatamente, no solo adaptativo, yo siento que inclusive disruptivo, por lo que lleva esa connotación de la palabra que significa romper con algo tradicional para proponer algo nuevo. Entonces, entre el rol de los sujetos que usted me dice, no sé si se privilegia la parte afectiva, pero sí, por lo menos en estos tres casos, la parte cognitiva es muy importante porque las bases disciplinares de las carreras están muy reforzadas. La parte afectiva, que es lo que a mí también me interesa, tiene que ver con habilidades blandas, que es lo que hay mucha necesidad en las carreras, y habilidades de socialización, que son elementos muy importantes a la hora de hacer trabajo en equipo, comunicación, habilidades de sinergia en un grupo laboral, y que sin eso yo creo que más bien ese faltante afectivo hace que los profesionales sean profesionales planos, que ingresen a mercados laborales completamente complejos. Entonces, la segunda parte de la pregunta. Luego usted decía que uso de tecnologías para las necesidades. Evidentemente, por eso hablaba de pedagogías emergentes. Dentro de esas pedagogías estaba la pedagogía de la tecnología. Nosotros ya tenemos que pasar a ser revisores y analizadores de esa tecnología para saber evaluar, comprender las situaciones de socialización o de relaciones entre los estudiantes, entre nuestros estudiantes. Por ejemplo, si ahorita le mandan a hacer un trabajo sobre la flexibilización curricular en Panamá, perdón que tome el ejemplo de los colegios de Panamá, inmediatamente uno va al ChatGPT, pone flexibilización laboral en Panamá y sale un texto que seguramente será muy congruente porque reúne esa inteligencia artificial muchos textos y los elabora y nos va a dar un producto. ¿Cómo el profesor va a calificar ese producto? Porque no tiene, obviamente, si uno le pasa un plagiarium o un tipo de tecnología para ver plagio, no existe porque la inteligencia artificial lo creó. El estudiante va a llevar la nota, digamos, sobre 30 puntos de 30, o vamos a hacer que ese trabajo tenga que ser disertado realmente, tenga que ser compartido en un grupo de trabajo, o
Es más, cambiar ese trabajo escrito por un trabajo que solucione en la vida práctica. O mejor aún, porque no es decirle a los estudiantes, díganme, ¿qué tecnología, ustedes escojan, qué tecnología ustedes pueden utilizar para resolver esta situación que usted le va a dar, el problema de la flexibilización curricular en Panamá? Entonces, esa es la variación que hay en este momento y no sé si he respondido, tal vez en partes, pero integralmente a su pregunta, don Guillermo. No, muchas gracias, doctor. Complacido. La intención mía es reafirmar que en todo este proceso es clave la intencionalidad de los participantes, tanto del que dirige el proceso como los que están participando del proceso, porque no se logra la plena flexibilización solo en la información. Hace falta que esa asimilación también pase por la flexibilización para lograr los niveles de aplicación. Diseñar, ingeniero topógrafo, tiene que saber diseñar en computadora el mapa, poder modificarlo las veces que sea necesario, utilizar toda esa gama de datos en una computadora con un programa especial, evidentemente, pasarlo al manejo de datos con otras bases de datos, del registro de Costa Rica, y también revisar el tema de ya no ir uno a medir todos los días, sino ir un día con el dron, lo lanza, hace las mediciones de niveles, llega la tecnología, saber usar, extraer esa información, saber poner en base de datos y saber manejarla. Ya no, para que vean, entonces ese proceso que parece un poco complejo, se ha complejizado más con los actores que se llaman docentes universitarios, que han tenido que muchos dejar la docencia porque no tenían las herramientas tecnológicas necesarias, y otros han tenido que adaptar para ese nuevo proceso de... Adelante, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, un aporte, veo que el doctor Carlos quería aportar, pero antes de eso, una evidencia. Estaba leyendo casualmente un artículo de lo que usted comenta del ChatGPT en su versión 4. En su versión 4 pasó el 80% de los tests a nivel de maestrías y posgrados que le pusieron. O sea, como usted dice, una inteligencia artificial que recopila información de toda la red, la manipula, la convierte y le da un resumen a eso, le da esa capacidad de poder responder como si fuera un alumno más. Y se le pusieron preguntas de test tradicionales y casi todos en un 50% para arriba las aprobó. Es decir, que puede inclusive realizar cálculos, esa inteligencia artificial nueva, que ahora los chicos lo tienen inclusive hay una versión para WhatsApp que se llama Dios en la caja, ¿verdad? God in Box. Y, o sea, que ellos en su WhatsApp le preguntan como si estuvieran chateando con un amigo y él le responde totalmente lo que encuentra en Internet, de una manera lógica lo recopila y como usted nos comenta, ya no es plagio porque manipuló la información, la sintetizó y la presentó de una manera comprensible para el humano. Sabemos que todo este boom de la inteligencia artificial nos va a obligar sí o sí a flexibilizar la currícula. Porque, por ejemplo, un estudiante en sistemas, usted que comentó la carrera de sistemas, ahora para hacer una página web o para tener un código, vivencia propia, simplemente le pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le regresa el código necesario para hacer la actividad que él quiere. Un pequeño fragmento en Java que me permite hacer tal cosa y la inteligencia busca, recopila y le trae el código funcional. Problemas de mecatrónica, problemas de programación viva, de programación de elementos o diagnósticos de computadora, la inteligencia artificial le regresa la respuesta tal cual, a dónde tiene que ir, qué clic tiene que dar, qué tiene que hacer. Entonces ya se nos va a hacer difícil enseñar el procedimiento. Lo que va a haber que enseñar es las tecnologías para poder aplicar correctamente los procedimientos. Es más o menos lo que
lo que Lo que quisiera aportar allí, ¿verdad? justamente, profesor, lo que acabo de hacer es preguntarle al chat qué es la flexibilidad curricular en Panamá y ya tengo, como usted ve, la respuesta. Y esa es la versión 3.0, la 4 dice que está mucho mejor. La 4 está evidentemente más avanzada y eso tenemos que estar claros de que la inteligencia artificial va a cambiar las modalidades y tenemos que estar adaptados a hacer flexibilidad mental para hacer flexibilidad curricular. Entonces, tal vez un poco el temor es que varias profesiones se queden fuera de este rango. Y hasta ahorita, un artículo leí que matemáticos, escritores, iban a perder los trabajos. Bueno, eso habría que ver porque yo creo que la tecnología esta está para ayudar, como ya expuesto en la exposición sobre neuroeducación e inteligencia artificial, hay que saber manejarla. Perdón, doña María, ¿puede cortar su micrófono, por favor? Doña María Urbina. Ok, entonces, no sé, ahí los compañeros, don John, gracias por pues, la pregunta. Y había alguien más que quería participar, tal vez para ir cerrando. Me parece que Carlos quería comentar algo hace un momento. Adelante, don Carlos. Sí, solamente era un comentario que tiene que ver con la presentación del doctor Carlos Alberto Ariñez Castel, y es cómo ha habido una coherencia plena entre la presentación y todas las líneas temáticas o ejes que están en la Escuela Internacional de Verano, porque se ven las pedagogías emergentes, se ve la innovación educativa, se ve la flexibilización curricular, se ve la educación híbrida, o sea, es un conglomerado de una coherencia metodológica y epistemológica que evidencia que CESPE es una plataforma académica que trabaja en función de una sola línea y eje temático, como dice el doctor Guillermo Calixto, una confluencia conceptual diversa. Agradecer al doctor Carlos Alberto Ariñez Castel, que dentro de sus múltiples ocupaciones accedió a estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias, doctor. Gracias a todos los colegas de CESPE. Siempre es bueno volver a la familia y estamos entre colegas que realmente para mí CESPE es un espacio donde se puede compartir no solo conocimiento, sino la relación humana que hay, que existe y existirá por estos años. Muchas gracias por la invitación y éxitos en lo que queda del evento. Claro que sí, darle una primicia, doctor Ariñez. Acabamos de recibir la notificación de Dialnet que el libro Visiones Latinoamericanas de Neuroeducación ha sido también indexada en esta importante base de datos, así que felicitaciones a usted y al equipo de trabajo de Costa Rica. Gracias, gracias. Este es un logro del diplomado de neuroeducación de que CESPE ha coordinado y que junto con 7 países y 8 autores pudimos escribir ese libro, y en realidad es trabajo de todo el grupo y de todos los profesionales que han aportado a este maravilloso instrumento digital, y que esperamos que lo puedan ustedes obtener. Gracias.